Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy acerca del método. Una vez que nosotros tenemos listos los primeros capítulos del TFC y tenemos listo la introducción, bueno, que siempre les digo que la escriban al final, más bien tenemos listo el planteamiento del problema, el marco teórico y el marco referencial, o al menos bastante avanzados, podemos ir al método. ¿De qué se trata el método? Básicamente en el método lo que vamos es a echar el cuento de qué hicimos y por qué lo hicimos así. Es de alguna manera explicar el proceso, pero explicarlo en términos científicos. En el formato de TFC yo le pongo cuáles son los elementos que el método debe contener. Entonces, vamos a compartir la pantalla, perdón, que ya yo estoy en el formato del TFC, pensando que estoy compartiendo la pantalla, cosa que no estoy haciendo. Entonces, compartir pantalla. Aquí estoy, listo. Perfecto. Ahorita sí estoy compartiendo la pantalla. Ok, chévere. Entonces, en esta parte van algunos elementos fijos y algunos elementos que están presentes en algunas investigaciones o en algunos tipos de investigaciones sí y en otros no. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la modalidad, un trabajo puede tener preguntas de investigación o hipótesis. Es más probable que tenga hipótesis un trabajo de investigación que un trabajo que es una estrategia comunicacional. Efectivamente, es bien difícil que una estrategia comunicacional tenga hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la selección de las unidades de análisis de la muestra o los instrumentos de investigación en las estrategias comunicacionales no suelen estar porque no hacemos una investigación que requiera de instrumentos de investigación. Entonces, ¿cuáles son los elementos o lo que deben estar presentes en el método? Bueno, primero cuento un poco lo que estoy haciendo y comienzo tipificando la investigación, hablando de la modalidad de la investigación. A la hora de tipificar la investigación, lo primero o la primera tipificación que hago es en función de la profundidad de la investigación. En este caso yo puedo hablar de investigaciones exploratorias, descriptivas o explicativas. Una investigación exploratoria es aquella en la que yo me acerco someramente al hecho estudiado. En una investigación descriptiva ya yo lo describo pormenorizadamente, explico qué es, cómo funciona. Y en una investigación explicativa establezco relaciones causa-efecto. Es decir, si usted toma una dosis mayor de ibuprofeno, tendrá más probabilidades de tener efectos secundarios, como por ejemplo una úlcera estomacal. O si usted toma ibuprofeno con mayor frecuencia, tendrá más probabilidades de tener efectos secundarios, como por ejemplo una úlcera estomacal. Eso es una explicación. Hay una causa y un efecto. Hay un medicamento que me causa algo, ¿no? Les doy esta explicación en medicina porque es más sencilla de entender. Luego hay algunos autores que hablan de investigaciones correlacionales y las ponen en el medio entre las descriptivas y las explicativas. Una investigación correlacional es una investigación descriptiva, ¿ok? Porque establece una descripción correlacional, es decir, me dice que hay dos variables que están correlacionadas o que covarían, es decir, que varían a la vez, pero no me dice que una causa la otra. Y mientras una causa la otra, no cause a la otra, yo no estoy explicándome. Para que yo explique algo, debo explicar por qué ocurre el fenómeno y debe darse la causalidad. En las investigaciones correlacionales no llega a haber causalidad. Como no hay causalidad, no hay explicación, por lo tanto siguen siendo descriptivas. Aunque algunos autores las pongan aparte porque piensan que correlación. Ok, muchachos, estoy aquí de nuevo. Me había ido, se había caído el internet, espero que no hayamos terminado y que podamos continuar. Entonces, bueno, retomo. Una investigación correlacional, nuevamente, creo que debo compartir la pantalla de nuevo, sí, efectivamente. Vale, ok. En una investigación correlacional, como les decía, yo, este, yo relaciono dos variables al mismo tiempo, pero no llego a explicarlas, es decir, no digo que una causa la otra, y mientras no establezco causalidad, no puedo hablar de explicación. Por lo tanto, sigo en el nivel descriptivo. Algunos autores, yo les decía antes, piensan que correlacionar es más que describir. Yo pienso que es una descripción más completa. ¿Ok? Luego viene la definición de las variables. Por ejemplo, si yo estoy hablando de hábitos de consumo en San Antonio, como en el ejemplo que les puse en la operacionalización, que es uno de los trabajos de sus compañeros, yo deberé definir lo que es hábitos de consumo alimentario. Entonces yo tendré que decir que hábitos de consumo alimentario o hábitos de compra de alimentación son aquellos que me dicen qué compro, cuándo lo compro y dónde lo compro.
Entonces acabo de definir esa variable. Y de hecho acabo de tener luego subvariables u otras variables que son el que compro, la frecuencia de compra, que sería otra variable, que es el cuándo lo compro, y el dónde lo compro, el lugar de compra. Entonces tengo tres variables: lo comprado, el dónde y el cuándo. Y cada una de estas variables debo definirlas teóricamente, completamente, y luego las operacionalizo. Una vez que tengo lista la definición y operacionalización de las variables, que ya sabemos que tenemos un ejemplo para ello que vemos en otra clase, luego tengo lo que es la población, el marco muestral, el método de muestreo, la muestra y la unidad de análisis. Todos estos conceptos los estudiamos el año pasado en investigación de mercado, por lo tanto todos ustedes deben saberlos. Sin embargo, yo se los voy a repetir un minutico por si acá. Entonces, población. Población es el grupo de personas, hogares, empresas, grupos, etcétera, a los cuales yo les voy a aplicar la investigación para explicar un fenómeno cualquiera. El marco muestral es la lista completa de esa población. Evidentemente, muchas veces yo no tengo esa lista con nombre y apellido. Por ejemplo, si yo hablo de Venezuela, el país entero, o de la ciudad de Caracas, mi marco muestral es la lista completa de los caraqueños. Yo no tengo una lista completa de los caraqueños. Pero recordemos que para eso se utiliza el catastro. ¿Qué es el catastro? El catastro es, si yo voy a cada una de las parroquias, yo tengo un lugar en donde están las explicaciones de todas las casas que hay. Entonces, todas esas casas corresponden a donde los caraqueños viven. Entonces, yo selecciono al azar a cuáles casas voy a ir a preguntar. Y ese sería mi marco muestral. El método de muestreo, que puede ser probabilístico o no probabilístico, y luego dentro de cada uno de ellos hay otros submétodos que también lo vieron en investigación de mercado, es la forma en la cual yo escojo la muestra de esa población. Y el método de muestreo yo se lo aplico al marco muestral. La muestra es el grupo de personas a las cuales les voy a aplicar específicamente la información o la investigación, y la unidad de análisis es cada uno de los objetos u hogares o productos o supermercados, por ejemplo, que conforman mi unidad de información. Es decir, cada grupo específico del cual yo voy, cada persona, cada unidad específica de la cual yo voy a recolectar información. Entonces tenemos que definir cuál es la población, cuál es el marco muestral, cuál es el método de muestreo, cuál es la muestra y cuál es la unidad de análisis. Todo esto forma parte también del marco metodológico. Luego tenemos la técnica de recolección de información y los instrumentos de recolección de datos. Bueno, la técnica de recolección de información puede ser puede ser una encuesta, puede ser observación, puede ser, si es una investigación documental, un arqueo bibliográfico o un arqueo documental en bases de datos, puede ser entrevistas a expertos. Esa es mi técnica de recolección de información. Los instrumentos de recolección de datos son aquello que yo utilizo. En el caso de la encuesta, pues yo tengo una guía de preguntas claramente definida. En el caso de una entrevista en profundidad, también puedo tener una guía de puntos de temas a tratar. En el caso de la observación, yo puedo tener una matriz de observación. Y esa es el instrumento de recolección de datos. En el caso de la observación, por ejemplo, de la conducta web, pues las cookies que hacen seguimiento son mi instrumento de recolección de datos. Yo luego veo las cookies, entonces veo la persona que entró, por dónde navegó en la página web, por ejemplo. Eso sería otro instrumento de recolección de información. Luego tengo la validez y confiabilidad de ese instrumento, que son esos elementos que yo aplico al instrumento para que él sea válido y confiable. La validez con la que ustedes trabajan, porque ustedes no saben hacer validez de constructo y muy pocas veces pueden hacer validez de criterio. Recuerden que hay tres tipos de validez: constructo, criterio y expertos, que eso lo vimos también el año pasado en investigación de mercados y que ustedes todos deben saberlo. La validez con la que ustedes trabajan generalmente es la validez de expertos. Y luego la confiabilidad es lo que le aplicamos, la solemos hacer con el alfa de Cronbach, que es un estadístico que le aplicamos al instrumento cuando es una encuesta o un instrumento cuantitativo. En investigación cualitativa, la validez y la confiabilidad no se manejan de esta manera. Recordemos que la validez es que un instrumento realmente mida lo que dice medir, y la confiabilidad es que siempre lo mida de la misma manera. Y eso lo vimos también todo en investigación de mercados el semestre pasado, lo vieron todos ustedes. El diseño de la investigación
que puede ser experimental o no experimental. En el caso de ustedes siempre es no experimental, porque este semestre no tenemos ningún experimento ni lo hemos tenido, pero les recuerdo que se pueden hacer experimentos en TFCs, como se hacían antes en las tesis, y les recuerdo que yo he tutorado algunos experimentos, que hubo uno muy interesante que hablaba de si la credibilidad de un locutor tenía que ver con si ese locutor era hombre o mujer, con su género. Entonces se grabaron los mismos comerciales de radio en voces de hombres y mujeres en distintas categorías de productos, y si esto estaba relacionado con con la categoría de producto, y se aplicó, se utilizaron grupos experimentales, y a un grupo de personas se le aplicó, escucharon solo los hombres, otro grupo de personas escucharon solo las mujeres, midieron la confiabilidad y la variabilidad, y un tercer grupo escuchó ambos, hombres y mujeres, y luego se midió en qué momento tenía más credibilidad el mensaje del comercial, o más recuerdo, por ejemplo. Si la voz del comercial, si era femenina o masculina, influía. Esto es un experimento, y es un experimento que se hizo en la universidad, y yo fui la tutora, por tanto lo conozco perfectamente. Quiero decir que se puede hacer experimentación y que es perfectamente posible en un TFC. El procedimiento es sencillamente echar el cuento. ¿Qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste? Y bueno, luego, también se suele colocar en el marco metodológico, aunque aquí no se los puse como puntos, pero es importante ponerlo. No va en todos los casos, va también únicamente en los casos en los que se hace investigación. ¿Cuál es el método de análisis de resultados? Entonces se dice, bueno, normalmente se pone, vamos a hacer un análisis estadístico con estadísticos de tendencia central, si es numérico, por ejemplo, o con estadísticos correlacionales como tal y tal y tal. O se dice, vamos a hacer un análisis cualitativo con una matriz de análisis cualitativo. O se hará un análisis del discurso con la teoría de fulanito de tal. Entonces, eso también se suele poner el método de análisis de resultados. Entonces, esos son los puntos de los que consta el método o el marco metodológico. Quien lo llama método, quien lo llama marco metodológico, yo creo que a mí me gusta más llamarlo método, ¿no? Que es el capítulo 4 en este caso del TFC. Entonces, bueno, por supuesto, responderé todas sus dudas y las que vayan surgiendo mientras lo hacemos en las tutorías. Recuerden también que me pueden dejar todas las dudas por módulo 7, y recuerden ver también la clase de operacionalización de variables. Hasta aquí llegamos hoy, y gracias por estar aquí en el día de hoy. Vamos a apagar, como hacemos siempre. Gracias.